El mármol del lobby olía a 100 millones de dólares. Era el olor del privilegio. La luz que entraba por la claraboya de 20 metros reflejaba cada diamante y cada reloj suizo en las muñecas de los huéspedes. Yo, Amara Johnson, me detuve justo en el centro, cerca de la fuente de bronce. Vestía un traje blanco inmaculado. Mi bolso de piel italiana era más caro que el coche de la mayoría de las personas que me miraban de reojo. Y no dejaban de mirar. Esa es la primera lección que te da el mundo cuando eres una mujer negra en los círculos del poder. Siempre te miran. No te miran con admiración. Te miran con cálculo, esperando el error, buscando la justificación para la pregunta que arde en sus mentes. ¿Cómo diablos llegó ella tú hasta aquí? Yo estaba allí por un motivo muy, muy caro. El Excelsior Grand era la joya de la corona de la cadena Sterling, o al menos lo había sido hasta hace 3 días. Ahora era nuestro. Habíamos finalizado la adquisición en secreto. La operación de compra había sido la más compleja de mi carrera en la división de adquisiciones estratégicas de Global Ascent Hospitality. Mi trabajo era garantizar que la transición fuera impecable. Y el primer paso de mi plan, el que más me gustaba, era aparecer, sin avisar. Quería sentir el pulso de este lugar. Quería ver las caras de quienes creían que su castillo de naipes era impenetrable. El ambiente era silencioso, demasiado silencioso. ¿Puedo ayudarla en algo, señorita? La voz era fría, pulida y cortante. Era Leticia Cruz, la gerente general del Excelsior Grand. Una mujer pequeña, de unos 50 años, con un moño extremadamente tirante y una expresión facial que decía: «He visto cosas peores que tú, y las he despachado». Sonreí, un movimiento profesional que jamás llegaba a mis ojos. «Solo estoy esperando una llamada importante. Gracias. No se preocupe por mí». Ella no se movió. Su mirada bajó desde mi rostro hasta mi maletín, y luego a los pocos artículos de mi equipaje de mano que estaban a mi lado. Nuestro lobby es un área de alto tráfico. No podemos permitir que el equipaje estorbe. Me encantó la palabra estorbe. Por supuesto, permítame. Mantuve la calma y coloqué mi maletín sobre la mesa auxiliar de mármol. Podía sentir su tensión, esa energía nerviosa que emanaba de ella, una mezcla de resentimiento y desdén de clase. Ella esperaba que yo fuera una simple clienta maleducada, una nouveau riche ruidosa, pero yo era la tormenta, una tormenta envuelta en seda y lana virgen. Leticia se acercó unos centímetros, reduciendo el espacio personal. Bajó la voz, pero lo suficiente para que la recepcionista principal y 2 guardias de seguridad en la esquina pudieran escuchar. «Verá, hemos tenido un pequeño incidente». Suspiré, dramáticamente, aunque interiormente mi adrenalina ya estaba disparada. Había esperado esto, pero no tan rápido. ¿Un incidente? ¿En un lugar tan seguro? Leticia ignoró el sarcasmo. Sus ojos eran duros y estaban fijos en mi mano. Hace 10 minutos, una de nuestras clientas más importantes reportó la desaparición de un objeto de arte de su suite, justo antes de que lo empacaran para el envío. Un pequeño adorno de cristal de Murano. Sentí el peso de su acusación antes de que la pronunciara. Vi en su cara el titular que ella ya había escrito: «Mujer de color arrestada por robo menor en hotel de lujo». Mi padre solía decirme: «Amara, si la gente blanca espera que falles, dales una razón para que te teman, no para que te arresten». Esa lección me había costado 30 años de autocontrol. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo, gerente? Leticia Cruz se cruzó de brazos. Era la postura de la autoridad moral. «Recibimos un aviso. El guardia de turno notó que usted ingresó a esta área, que no está abierta al público en general,
sin una reserva confirmada, hace 11 minutos. ¿Ah, sí? ¿Y no le pareció más relevante mi atuendo que mi historial de reservas? El sarcasmo fue inútil. Ella ya había tomado su decisión. La descripción del objeto coincide con algo que, según nuestros empleados, se vio brevemente en posesión de una mujer de su complexión. De mi complexión. Un código limpio para decir, una mujer como tú. El estómago se me encogió con ese viejo dolor conocido. El dolor de ser tratada como un fantasma con manos rápidas. Vi a un par de empresarios en trajes oscuros detener su conversación para observar la escena. Los huéspedes de este hotel disfrutaban de este tipo de drama tanto como disfrutaban del champán. Creo que esto ha ido demasiado lejos, gerente Cruz. Yo creo que no ha ido lo suficientemente lejos, señorita. Si coopera ahora, quizás podamos mantener esto discreto. Cruz dio un paso hacia mi maletín. Debido a la naturaleza del objeto y la inmediatez de su ingreso, le solicito que abra su maletín, ahora mismo. Abrir mi maletín. Humillación total y absoluta en el centro del lobby. ¿Qué esperaban encontrar? ¿Un florero de cristal envuelto en mi agenda de Wall Street? Mi rabia era un metal fundido. No grité. No repliqué con insultos. Recordé las palabras de mi mentor. El poder no grita, Amara. El poder solo exige el silencio para ser escuchado. Usted me está acusando públicamente de un crimen, gerente Cruz. ¿Entiende la gravedad de eso? Ella asintió, satisfecha. Parecía estar saboreando este momento, esta pequeña victoria sobre la intrusa. Entiendo perfectamente. Y usted debería entender que la policía tardará menos de 5 minutos en llegar. Le ahorro el trámite. Abra el maletín. Había 2 guardias acercándose, sus manos en sus cinturones. Los empresarios observaban, listos para sacar sus teléfonos. Sentí el calor subir por mi cuello, pero mi expresión era de hielo. Mi mente repasó los últimos 30 años. Le van inicio. ¿Ves que el dependiente de la joyería me siguió solo por mirar los collares? La vez que el camarero del restaurante de lujo se negó a servirme hasta que mi colega blanco intervino. Cada pequeña, punzante humillación se acumuló en ese momento. No solo se trataba de un objeto de cristal, se trataba de quién tenía derecho a estar en ese espacio, de la facilidad con la que podían despojarme de mi dignidad basándose en un prejuicio perezoso y cruel. Y ya había terminado. Ya estaba harta. Está bien, gerente Cruz. Le mostraré el contenido de mi maletín. Extendí la mano y desabroché el cierre de oro pulido. El clic resonó en el silencio del lobby. Leticia Cruz se inclinó, con una sonrisa de victoria ya dibujada. Estaba lista para proclamar el hallazgo. Pero yo no saqué un cristal robado. Saqué una pila de documentos encuadernados en cuero verde. La carpeta era tan gruesa que casi tenía que usar las 2 manos. La gerente frunció el ceño, confundida. ¿Qué es esto? Yo le pedí el objeto robado. Mis ojos finalmente dejaron de ser profesionales. La mirada fría que le dediqué habría congelado el champán. Usted lo solicitó y usted lo recibirá. Sostuve la pila de documentos en alto, de modo que el título principal de la primera página, impreso en letra grande y negrita, quedó perfectamente visible bajo la luz del sol. Orden de compra y adquisición ejecutiva. El nombre de la empresa compradora estaba justo debajo. El logo de Global Ascent Hospitality, nuestra cadena rival, era inconfundible. Leticia Cruz empalideció, el color drenándose de su rostro como un grifo abierto. «Yo no sé qué es eso, señorita». Mi voz bajó, un susurro peligroso y autoritario. «Es el documento que certifica que, como vicepresidenta ejecutiva de adquisiciones de Global Ascent, soy legalmente su nueva jefa. Y que acabo de gastar $1.300 millones para comprar este hotel».
Y en el anexo 4, párrafo D, continué, señalando la página con el dedo, sin dejar de mirarla a los ojos. Se detalla la reestructuración de la gerencia inmediata, que incluye, por cierto, su despido fulminante por acoso y discriminación. Su boca se abrió, pero ningún sonido salió. Se quedó rígida, rodeada por el mismo personal de seguridad que ella había convocado para humillarme. El pánico llenó sus ojos. Ella sabía que había perdido. Había acusado de robo a la persona que acababa de comprar su futuro. Pero el cristal de Murano es irrelevante, Cruz. Lo que es relevante es que usted me acusó de ser una ladrona en mi propia propiedad. Eso es un error que el mercado no perdona. Y yo tampoco. Cerré el maletín. Lentamente, metódicamente. Luego miré a los guardias que aún esperaban instrucciones. Ustedes dos, tomen nota. La señora Cruz ya no trabaja aquí. Asegúrense de que abandone la propiedad inmediatamente y notifiquen a mis asociados que estoy lista para la reunión de transición. Mi mirada regresó a Leticia, cuyo rostro era ahora un retrato de la desesperación. Y en cuanto al objeto de arte robado, si existe, yo me encargaré personalmente de que sea encontrado. Pero la búsqueda no iba a empezar por mi maletín. Iba a empezar con una auditoría profunda de las cuentas de la gerente que acaba de ser despedida. El silencio volvió al lobby, pero ahora era un silencio diferente. Era el silencio de la obediencia, el silencio de la derrota. Yo no había ganado solo un puesto o una transacción. Yo había ganado el derecho a respirar sin ser juzgada, al menos por un día. Había más trabajo por hacer, mucho más. La lucha contra la arrogancia y el prejuicio no terminaba con un simple despido. Esto era solo el comienzo de la limpieza. Pero por ahora disfruté el sabor amargo y dulce de la justicia instantánea. El tipo de justicia que mi padre jamás pudo pagar. Levanté mi maletín y miré a la recepción. Necesitaba acceso total. Necesitaba las claves. La historia real de cómo llegué a ese lobby y por qué esa humillación era personal. Iba mucho más allá de una simple orden de compra. Era una deuda que arrastraba desde hacía décadas. Y Leticia Cruz acababa de pagarla toda. Manden a buscar a mi asistente principal a la sala de juntas. Díganle que la agenda ha cambiado. Vamos a empezar a desmantelar esto hoy mismo. Con un último vistazo a la gerente desahuciada, que era ahora escoltada por los mismos hombres que ella había creído que la protegerían, me dirigí hacia las escaleras que conducían a la oficina principal. La cima del Excelsior Grand me esperaba, y el resto de la cadena Sterling no iba a estar listo para lo que venía. La gerente, Victoria, no se inmutó. Su rostro era una máscara de superioridad. Ella pensaba que había encontrado a la ladrona perfecta. Una mujer negra, joven, vestida con ropa cara, pero que, para ella, debía ser de imitación. Una intrusa. Señora, le repito, el personal de seguridad me ha informado de un objeto perdido. Dado que usted estaba merodeando sin una reservación confirmada, debo solicitarle que coopere, dijo Victoria, elevando la voz apenas un poco para asegurarse de que la pareja de turistas europeos que esperaba el ascensor escuchara. El pánico nunca fue una opción. El pánico es un lujo que solo se pueden permitir aquellos que no tienen que defender su dignidad a diario. Yo respiré hondo, pero la calma exterior me costó el doble de energía que cualquier negociación multimillonaria. Yo no estoy merodeando, señora, y su solicitud es ridícula, respondí, manteniendo mi voz en un tono bajo y firme. Victoria sonrió con suficiencia. Esa sonrisa. Esa puta sonrisa condescendiente que conozco desde que tengo memoria. La sonrisa de quien ya decidió quién eres antes de que abras la boca. ¡Con qué ridícula!
¿Y qué hace exactamente en el lobby del Grand Viceroy? Si no tiene reservación ni es invitada. Había comenzado el circo. Un par de huéspedes de edad avanzada se detuvieron, fingiendo mirar el arreglo floral, pero con las orejas atentas. Mis manos, dentro de mi bolso, se aferraron al estuche de cuero de mi tablet. No eran documentos de robo lo que yo guardaba. Eran documentos de adquisición. Pero Victoria no podía saberlo aún. Ella tenía que hundirse en su propia arrogancia. «Estoy aquí por negocios», dije. «¿Negocios? ¿Qué clase de negocios? ¿Venta ambulante de perfumes?» Su tono ahora era abiertamente burlón. Sentí el calor subir por mi cuello. No por rabia, sino por esa fatiga ancestral. La fatiga de tener que demostrar siempre mi derecho a existir en un espacio de lujo. Me recordé a mí misma a los 10 años. Mi madre, enfermera incansable, me llevó a un almacén de alta costura para comprar mi vestido de graduación de primaria. Recuerdo a la dependienta mirarnos a ambas, de arriba abajo, y decir con esa misma condescendencia: «Señoras, la sección de saldos está al fondo, junto a las cortinas de terciopelo». Mi madre no armó un escándalo. Solo tomó mi mano, sonrió a medias y me susurró en criollo haitiano: «Paciencia, ma chérie, la humildad es la inversión más grande». Esa noche, cuando llegamos a casa, mi madre sacó de un sobre una tarjeta negra. Era la tarjeta de crédito corporativa de su jefa, la dueña del hospital, a quien mi madre cuidaba como a su propia familia. Ella me había dicho: «Hay un poder que no necesita gritar, Amara. El poder que se revela en la acción, no en la reacción». Ese recuerdo me ancló. Yo no era la niña de 10 años buscando saldos. Yo era la ejecutiva que podía comprar la tienda entera y, en este momento, yo iba a comprar el circo. Victoria hizo una señal con la mano. Un guardia de seguridad, un hombre grande y con el uniforme impecable, pero el rostro lleno de incomodidad, se acercó. «Señorita, por favor, coopere. Si solo revisamos su bolso, podremos dejarla ir rápidamente», dijo el guardia con una voz que era más una súplica que una orden. El guardia de seguridad era un hombre afroamericano, de unos 50 años, y en sus ojos vi una súplica silenciosa. Él sabía lo que estaba pasando. Él había estado allí muchas veces. Mi corazón se apretó por él, por la vergüenza que sentía al tener que participar en este espectáculo de humillación racial y clasista. «Seguridad, por favor, revise también sus bolsillos», ordenó Victoria, disfrutando de mi quietud. Pensaba que mi silencio era sumisión. No lo era. Estaba calibrando el golpe. Si yo revelaba quién era, solo sería un error administrativo. Pero si esperaba a que la humillación fuera completa, a que me tocaran, a que me pusieran las manos encima, entonces sería un crimen. Y el Grand Viceroy sería el escenario de la noticia de la década. Saqué mi teléfono del bolsillo interior de mi blazer. No era el teléfono principal, el que uso para llamadas privadas. Era el teléfono corporativo, dedicado exclusivamente a la gestión de las propiedades. Marqué un número interno. El tono sonó una vez, 2 veces. ¿Sí? La voz al otro lado era profunda y autoritaria. La de mi asistente personal, el abogado Jethro Williams. Yo hablé con absoluta calma, ignorando a Victoria, que fruncía el ceño porque no entendía por qué no estaba gritando o llorando. «Jethro, soy Amara. Necesito que hagas 2 cosas inmediatamente». «Dígame, señora Dubois», respondió él. Jethro sabía que, si yo lo llamaba desde ese número, la situación era delicada y pública. La primera: necesito la confirmación oficial de que la transferencia de fondos ha sido completada. La quiero en PDF, sellada y enviada al correo del holding del Grand Viceroy, con copia a la junta directiva de la cadena Starwood Américas. Victoria dio un paso atrás.
por primera vez con un atisbo de duda en sus ojos. Había mencionado una junta directiva demasiado específica. ¿Transferencia de fondos? ¿Qué está...? Comenzó Victoria. La ignoré. Y la segunda, Jethro. Continué, manteniendo el contacto visual con Victoria, que empezaba a palidecer. Necesito que llames al jefe de operaciones globales de seguridad de Starwood Américas. Dile que estamos aquí en el lobby del Grand Viceroy. Envíale las grabaciones de seguridad del lobby en tiempo real y dile que la gerente de esta propiedad, Victoria Santos, está en el proceso de acusarme de robo ante el público y ante su propio personal de seguridad. La boca de Victoria se abrió. Ya no había sonrisa condescendiente, solo terror puro. Ella había pasado de la presunción a la certeza de un desastre profesional en menos de 30 segundos. ¿Su nombre es Amara Dubois?, preguntó Jethro, confirmando el protocolo. Amara Dubois, la ejecutiva principal de adquisiciones de Viceroy Global, la empresa que acaba de comprar su hotel. Dije en voz alta, dirigiéndome al guardia de seguridad, al público que ya se había formado y a Victoria. Colgué. El silencio en el lobby era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. El guardia de seguridad me miró con una mezcla de shock y alivio. Dio un paso atrás, alejándose de Victoria. Victoria Santos, la gerente que me había acusado de robo, ahora parecía estar a punto de vomitar. «Usted miente», siseó. Era un intento débil de aferrarse al último clavo ardiendo de su autoridad. Yo sonreí, no una sonrisa de suficiencia, sino una sonrisa tranquila, cansada, de Victoria que ha tardado demasiado en llegar. Victoria, si yo estuviera mintiendo, ya habría llamado a la policía para que me sacaran. Pero no lo hice. Le di tiempo para que cometiera el error completo, para que la humillación fuera pública y documentada. Metí la mano en mi bolso de mano, sin temor ahora, y saqué un grueso sobre de Manila. ¿Recuerda cuando me preguntó por mi negocio?, pregunté. Ella tragó saliva, incapaz de responder. Mi negocio aquí era simple, Victoria. Estaba aquí para inspeccionar la propiedad adquirida. Mi agenda decía una reunión con la gerencia a las 4 de la tarde para firmar los contratos de transición. Pero supongo que, dadas las circunstancias, mi agenda se ha adelantado un poco. Y ha cambiado la primera acción de transición. Abrí el sobre y saqué la primera hoja de papel. No era un recibo, ni una orden de compra, ni una tarjeta de identificación. Era una notificación oficial. «Esto, Victoria», dije, elevando el papel para que lo viera, pero no lo tocara. «Es la orden de despido inmediato y con causa que acaba de ser cargada en el sistema». Su rostro se descompuso completamente. Pero esa no era la venganza total. La venganza total era mostrarles a todos quién soy y lo que había costado llegar aquí. Su argumento era que yo no tenía derecho a estar en el lobby. Continué, disfrutando cada palabra. Pues bien, en 2 minutos, cuando Jethro complete su tarea, esta propiedad pasará legalmente a ser operada por Viceroy Global. Lo que significa, Victoria, que el lobby es mío. Victoria extendió la mano hacia el papel, en un acto reflejo. «No toque mi propiedad», le advertí con un rugido bajo que hizo eco en el lobby. Yo sabía que la orden de compra real de la cadena no era la mejor carta. La mejor carta era la que revelaría todo el peso de la operación que había estado en curso durante 6 meses. La carta que confirmaba que la ejecutiva que ella había creído ladrona de poca monta era, de hecho, su nueva jefa. Me acerqué a la mesa de mármol que adornaba el centro del lobby, a plena vista de todos los que nos rodeaban. Saqué la tablet de mi estuche de cuero, ignorando las llamadas frenéticas que ahora entraban en el teléfono de Victoria.
Abrí el documento, un extenso PDF con el logotipo de Viceroy Global, el sello de la firma de abogados de Manhattan y el número astronómico de la adquisición. Me aseguré de que la pantalla quedara bien iluminada. El guardia de seguridad se acercó. Esta vez, no por obligación, sino por curiosidad. Él merecía ver esto. Victoria dio otro paso hacia mí. Sus ojos se fijaron en las primeras líneas del documento. Vio el nombre de la cadena, el precio y finalmente vio mi nombre en la línea de la ejecutiva líder del proyecto. No, no es posible. La gerencia nos dijo, murmuró ella. ¿La gerencia estaba esperando un mejor precio? Nosotros se lo dimos. Y como puede ver en el anexo B, Victoria, dije, señalando el párrafo con el dedo. Mi primera acción como propietaria del Grand Viceroy es la revisión completa del personal de dirección, enfocada en la excelencia y el respeto al cliente, algo que usted acaba de demostrar que no posee. Ella no tenía a dónde huir. Estaba atrapada en el centro del lobby, bajo la mirada de los testigos y la evidencia de su error. Pero la venganza aún no estaba completa. Yo necesitaba saber qué había dicho exactamente para que la acusaran de robo. Había que exponer la mentira completa. Necesitaba que Victoria se hundiera sola, hasta el fondo de su propia bajeza. Victoria, dije, guardando la tablet, dígame una cosa. ¿Qué objeto exacto me acusó de haber robado? ¿Y dónde está la evidencia de que ese objeto haya desaparecido? Necesito el informe completo para mi revisión. Ella me miró y vi que su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de inventar una excusa. El pánico la había paralizado por completo. Me quedé allí, imperturbable, esperando, porque yo no iba a irme hasta que no hubieran confesado, de una u otra manera, la falsedad de la acusación. La justicia poética se sirve fría, sí, pero documentada y en vivo. Parte 3. La tensión en el lobby. El guardia de seguridad era enorme. Su presencia amplificó el silencio, obligando a los pocos huéspedes, dispersos, a levantar la vista de sus cafés y periódicos. Me miró a mí, luego a Sofía, la gerente, esperando una orden simple: remover el problema. El problema, por supuesto, era yo. Sofía sonrió con esa condescendencia glacial que solo pueden permitirse quienes creen que su título les da derecho a humillar. Ella estaba disfrutando esto. Señora Williams, dijo, pronunciando mi apellido con un énfasis que lo hacía sonar extranjero en ese mármol pulido, le ruego que coopere. Una invitada reportó la pérdida de un dispositivo electrónico de alto valor justo donde usted estaba sentada, cerca de la fuente. Sentada. Estaba esperando un vehículo que había solicitado hacía 20 minutos. Sentada. Era culpable por la geografía de mi espera y el color de mi piel. Y usted asume automáticamente que fui yo, respondí. Mi voz era un susurro grave, completamente tranquila. Esa calma siempre los desarmaba. Esperaban desesperación, negación a gritos, esperaban la culpa. No asumo nada, mintió Sofía, ladeando la cabeza con dramatismo forzado. Simplemente sigo el protocolo. Por favor, muestre el contenido de su bolso a seguridad. Si está limpia, podemos olvidarnos de este desafortunado incidente. Desafortunado incidente. Como si la mancha estuviera en la alfombra, no en mi reputación. El bolso que llevaba era un Hermès de piel de cocodrilo, que valía más que el sueldo anual de Sofía. No se lo había robado a nadie. Había trabajado años y años para poder llevar algo así, sin sentirme una impostora. Y aún así, para ella, el bolso solo era una prueba de que, si no lo había robado, probablemente lo había conseguido de manera ilícita, o mediante algún engaño. Esa es la doble vara de medir. Si eres negra y tienes éxito, no es un logro.
Es una anomalía sospechosa que debe ser investigada. Mi respiración se hizo lenta, casi imperceptible. Era un truco que aprendí de mi abuela. Cuando el mundo te asfixia, respira desde el estómago. Haz que tu corazón piense que estás durmiendo, incluso si por dentro un huracán está destrozando tus cimientos. No les des la rabia, me dije. La rabia es lo que esperan. La rabia es la que te hace parecer culpable. Miré al guardia. Él parecía incómodo. Era un hombre joven, probablemente un padre soltero, haciendo un trabajo de mierda para pagar sus cuentas. No era mi enemigo. Mi enemiga era la ideología que Sofía representaba, la creencia inamovible de que mi existencia en ese espacio de lujo era, en sí misma, una transgresión. ¿Por qué debo mostrarle mi bolso?, pregunté, enfocando mis ojos en los de Sofía. Ella suspiró, la paciencia fingida de la maestra regañando al niño problemático. Porque estamos en un establecimiento privado, señora Williams, y tenemos el derecho de proteger a nuestros huéspedes. O cooperamos aquí y ahora o llamamos a la policía. La policía será menos discreta, se lo aseguro. Una punzada de miedo frío me recorrió el pecho. No por el miedo a ser atrapada. No tenía nada que esconder, sino por el miedo que cada persona de color conoce. El riesgo exponencial de que un encuentro rutinario con la autoridad se salga de control. El miedo al malentendido que se vuelve fatal. Recordé el estudio de arquitectura al que apliqué recién graduada. El reclutador, un hombre blanco de 50 años con la corbata impecable, me había preguntado si estaba segura de querer vivir en la capital, sugiriendo que otras ciudades podrían ser más adecuadas para mi temperamento. Se refería a mi color. Me descalificó sin leer mi portafolio. Recordé la primera hipoteca. El banquero que revisó mis estados de cuenta 2 veces, 3 veces, antes de preguntar si mi padre era el cofirmante. Yo ganaba 6 cifras, pero él no podía concebir que yo fuera la fuente de esa riqueza. Cada una de esas humillaciones se había acumulado, capa sobre capa, construyendo no solo mi fortuna, sino mi determinación y mi paciencia estratégica. Este hotel, el Grand Imperial, era la joya de la corona del grupo Vanguard Hospitality, un grupo que había pasado décadas beneficiándose de prácticas de contratación y promoción racialmente sesgadas. Un grupo que, hace 10 años, le había negado una vacante de gerencia a mi madre con argumentos falsos. Mi madre. Ella soñaba con gestionar un hotel de lujo. Murió sin ver cumplido ese sueño, relegada a la administración de un motel de carretera. Cuando mi propia empresa, Onyx Holdings, se hizo lo suficientemente grande, el plan no fue solo competir. Fue absorber. Fue reescribir las reglas, y el Grand Imperial era el primer trofeo de esa campaña de adquisición masiva. Y ahora, aquí estaba, en el vestíbulo que mi madre nunca pudo pisar como ejecutiva, a punto de ser tratada como una ladrona de poca monta por una gerente incompetente. El universo me había servido la venganza fría y perfectamente cronometrada, y no iba a desperdiciar ni un mínimo sorbo. Sofía estaba a punto de cavar su propia tumba hasta el fondo. Yo simplemente tenía que darle una pala más grande. «Llame a la policía, Sofía», dije, usando su nombre de pila por primera vez, sin el título. Su rostro se congeló. «¿Disculpe?» «Que llame a la policía», repetí, levantando mi voz lo suficiente para que la pareja que bebía champán cerca del piano me escuchara. «Me está acusando de robo en público. Quiero que esto quede registrado oficialmente. Necesito que haya un informe policial». La seguridad de un hotel teme al informe policial. El informe policial significa publicidad negativa. Significa que el incidente escapa del control interno. Señora Williams, no sea dramática.
Le estoy ofreciendo una salida sencilla. No hay salida sencilla para la difamación, la interrumpí. Usted ha tomado una decisión basada en sus prejuicios. Yo tomaré la mía basada en la ley. Llame a la policía. Exijo que lo haga. Me recosté contra la pared, cruzando mis brazos, con una sonrisa pequeña y peligrosa. El guardia de seguridad miró a Sofía con pánico silencioso. Él sabía lo que implicaba meter a la policía en un asunto que podía resolverse con un chequeo de bolso rápido. Sofía estaba visiblemente alterada. Su confianza se estaba desmoronando, reemplazada por la frustración de no poder controlar la narrativa. Me miraba, tratando de descifrar si mi desafío venía de la inocencia indignada o de la audacia criminal. No podía entender que venía del poder absoluto. Abrió su boca, buscando el insulto final, el golpe de gracia que me haría rendirme. ¿Sabes qué? Escupió, usando el tú informal, cruzando la última línea de profesionalismo. Gente como tú siempre tiene algo que ocultar. Si no es en el bolso, es en el pasado. No sé cómo entraste aquí, pero te garantizo que saldrás. Y tu reputación estará arruinada. Este es mi hotel. Esa frase, este es mi hotel. Era el momento. Los documentos de adquisición de Onyx Holdings pesaban en mi maletín como una promesa. Había esperado años para destruir esa soberbia. Había esperado meses para firmar esos papeles. Había esperado 20 minutos en ese lobby para que ella pronunciara esa frase exacta. Metí la mano lentamente en el maletín de cuero negro. El sonido del cierre deslizándose fue el único sonido en el lobby. Saqué la carpeta gruesa, la que tenía el logo de Onyx Holdings grabado en plata. Sofía dejó de respirar, confundida. ¿Eran mis papeles de identidad? ¿Un abogado? La abrí con deliberada lentitud. Las páginas, impresas en papel grueso y oficial, olían a tinta fresca y triunfo. Deslicé el índice de la carpeta sobre la mesa de café, directamente frente a ella. Usted tiene razón, Sofía, dije, mi voz ahora un trueno bajo. Hay algo que tengo que mostrarte, pero no es lo que esperas. Le di la vuelta al documento más importante, una hoja con el Didio Nigdi, membrete de la firma legal más grande del estado. Negrita y centrada, con la fecha de la semana pasada, estaba la frase que reescribiría su carrera. Y mi historia. Este es el recibo de compra. Sofía, continué. Y te garantizo que no solo voy a salir, sino que la única reputación arruinada aquí será la tuya. ¿Por qué no, Sofía? Este ya no es tu hotel. La palabra final se ahogó en su garganta. Pero yo no había terminado. Faltaba una última prueba de fuego. El guardia de seguridad seguía allí, mirando con los ojos muy abiertos el papel. «Llama al CIO», le ordené a Sofía, señalando el teléfono de la recepción con la barbilla. «Llama a Alexander Sterling. Dile que estoy aquí y que necesito saber por qué la gerente de mi nuevo activo está acusando a la dueña de robo». La mano de Sofía tembló. Ella no sabía a quién temer más, a mí o a la verdad que estaba a punto de revelarse. La venganza no solo era dulce, era ejecutiva. Continuará. Brenda no quería simplemente que me fuera del hotel. Quería que la salida fuera ruidosa. Quería una humillación completa y pública. Quería que yo pidiera perdón por existir en su lobby de mármol. El guardia de seguridad, un hombre joven y visiblemente incómodo, esperaba instrucciones. Él sabía que algo no estaba bien, pero el uniforme lo obligaba a la obediencia. Ella lo miró con autoridad. Luego me señaló con un gesto rápido. «Señora», dijo Brenda, usando ese tono falsamente dulce que reserva la gente cuando quiere ser cruel sin levantar la voz. «Por favor, hágalo fácil. Sabemos que lo tomó. La cámara cerca de la boutique en Lumina captó a alguien con una chaqueta similar a la suya
tocando ese jarrón de Murano antes de que desapareciera. Un jarrón de Murano. ¿Acaso creía que yo iba a robar un adorno para mi sala? Mi bolso costaba más que la vitrina completa de su boutique, pero mi indignación era un lujo que no podía permitirme mostrar. Si gritaba, si perdía la compostura, yo me convertiría instantáneamente en el estereotipo que ella ya había decidido que yo era. La mujer negra ruidosa, ingobernable, confirmando su sospecha. Mantuve mi rostro sereno. Es una máscara que aprendes a ponerte después de décadas. Necesito que abra su bolso, insistió Brenda, elevando la voz apenas lo suficiente para que la gente a 10 metros se enterara. Ahora mismo, para verificar que el objeto de cristal no está en su posesión. Su sonrisa era un triunfo mezquino. Si coopera, podemos evitar llamar a la policía y hacer de esto una situación mucho más desagradable. La gente se había detenido por completo. Parejas saliendo a cenar, ejecutivos en traje volviendo de sus reuniones, todos mirando a la mujer negra acusada de hurto en el centro del opulento Continental Grand. Sentí el calor del juicio. El juicio que no tenía nada que ver con un jarrón, sino con mi presencia allí, vestida con demasiado éxito para su comodidad. Mi mano se movió instintivamente hacia la cremallera de mi bolso de piel. Ya estaba lista para abrirlo, mostrarle el caos de mi vida, llaves, billetera, pintalabios, y humillarme solo para salir de allí. Y entonces mi mano se detuvo. Recordé la primera oficina. Hace 10 años. Una startup de tecnología. Yo era la única candidata negra en la ronda final para un puesto de dirección de operaciones. El CEO, un hombre blanco con barba perfectamente recortada, sonrió y me dijo que, aunque mis calificaciones eran impresionantes, mi experiencia en la calle no encajaba con la cultura corporativa de ellos. Yo tenía 3 títulos universitarios. Yo había trabajado toda mi vida, 18 horas al día para llegar a donde estaba. ¿Experiencia en la calle? Él no quería decir la calle, quería decir mi color. Recordé la tienda de comestibles de lujo en Miami, el guardia de seguridad, siguiendo mis pasos, silencioso y constante, como si mis manos estuvieran programadas para tomar lo que no me pertenecía. Michael, mi esposo, lo confrontó. El guardia solo dijo encogiéndose de hombros: «Protocolo, señora». Cada humillación, un pequeño corte invisible. Cada microagresión, una capa de cicatriz emocional. Este no era un momento de protocolo. Este era el momento final de ese dolor acumulado. Abrir ese bolso no era cooperar con Brenda. Era aceptar la narrativa de Brenda. Era decir: sí, es creíble que yo, Amara Carter, dueña de mi propia empresa, haya robado un jarrón de cristal de una tienda de hotel. Y Amara Carter ya no hacía eso. Ya no se dejaba reducir a un estereotipo por la comodidad de un gerente racista. Retiré mi mano del bolso. Me enderecé lentamente. Era un movimiento sutil, pero era un cambio tectónico. La calma que sentí entonces era diferente a la calma que uso en la sala de juntas. No era la calma de la diplomacia corporativa. Era la calma del acero templado. Brenda, ajena a la tormenta que había desatado, interpretó mi silencio como debilidad. Ella sonrió, ese pequeño y desagradable gesto de triunfo. «Lo sabía», susurró. «Está ahí, ¿verdad? El jarrón. Solo necesitamos verlo». «Señora gerente Brenda», dije, y mi voz era baja. Tan baja que ella tuvo que inclinarse un poco para escucharme. Un acto que rompió su pose de autoridad. Pero era tan firme que cortó el murmullo de la gente. «Usted está muy segura de lo que sabe, ¿no es así?» Ella asintió, su rostro ya victorioso. «Completamente». «Me ha humillado en público», continué, sin subir el tono, sino haciendo cada palabra más pesada.
Ha insinuado que, debido a mi apariencia o mi color, soy intrínsecamente una ladrona en su propiedad, y lo ha hecho basándose en una chaqueta y un protocolo sesgado. Hice una pausa, asegurándome de que su sonrisa se había congelado. Saqué la mano de mi chaqueta interior. No iba hacia el bolso de mano. Iba hacia mi portafolio ejecutivo de cuero. Ese portafolio contenía los documentos que habían cambiado mi vida y mi patrimonio hacía solo 72 horas. Documentos que cambiaban la propiedad de este mismo hotel. Brenda frunció el ceño. Ella esperaba una disculpa. Esperaba las llaves en la mano de la policía. Esperaba la vergüenza. En cambio, mis dedos se cerraron sobre el grueso folder de papel de color crema. El logotipo de Sterling Global Resorts, nuestro logo, brillaba bajo la luz del gigantesco candelabro sobre el lobby. Saqué el folder completo. Lo sostuve frente a mí. No se lo entregué. Solo lo mostré, como un documento sagrado, la prueba irrefutable de que ella se había equivocado catastróficamente. Los ojos de Brenda pasaron del logotipo al título del documento y de ahí a mi cara. Había una nueva capa de pánico en su mirada. La realización instintiva de que su protocolo y su sesgo estaban a punto de costarle mucho más que un jarrón de Murano. Su boca se abrió, pero ningún sonido salió. Justo antes de abrir la carpeta y desvelar la verdad al completo, pensé: este es el último momento en que tú crees tener el poder. Abrí la carpeta lentamente, doblando la primera página para que el titular fuera visible para todos. El silencio se había vuelto pesado, pegajoso. No era silencio de respeto, sino de morbo. Los pocos huéspedes que quedaban en el lobby se habían detenido. Me veían. Los ojos de algunos brillaban con esa satisfacción secreta que solo experimentan cuando ven a Lundy y a alguien caer. Leo, el gerente, sintió el pánico burbujear bajo su arrogancia. Necesitaba terminar esto, conseguir la prueba y echarme. Señora, no voy a repetir esto. Siseó. Su voz temblaba ligeramente a pesar de su esfuerzo por sonar autoritario. Vacíe su bolso ahora mismo. Muéstrenos la propiedad del hotel que ha tomado sin permiso. Crucé los brazos sobre mi pecho. Mi bolso de piel italiana, el mismo que él acababa de despreciar con la mirada, contenía el arma nuclear de esta noche, pero no se la daría tan fácil. No. La palabra fue un ancla en medio de la tormenta. Firme, sin duda. No. ¿Se está negando a cooperar con una investigación por robo? Leo giró hacia el guardia de seguridad, un joven corpulento con ojos cansados. Llame a la policía local. Que venga una patrulla. El guardia, que hasta ese momento había mantenido una postura neutral, dio un paso hacia mí. Su rostro reflejaba incomodidad. Sabía que esto era un teatro, pero estaba obligado a seguir órdenes. Mi corazón no se aceleró. Extrañamente, se ralentizó, se enfrió. Recordé una tarde en la oficina de mi padre. Yo tenía 10 años. Un colega lo había acusado de falsificar una firma. Mi padre no era un ejecutivo de alto nivel, solo un hombre trabajador con una pequeña empresa. Recuerdo sus manos temblar al abrir el maletín. Recuerdo la risa del colega cuando la verdad salió a la luz. Pero la humillación ya se había sembrado. Yo no temblaría, nunca más. «Deténgase», dije, dirigiéndome al guardia sin elevar la voz, pero con la autoridad de alguien que paga su salario. Aunque él no lo supiera aún. El guardia se detuvo a medio camino. La confusión era palpable en sus gestos. Volví a mirar a Leo. Su traje, que se suponía que le daba aire de profesionalismo, ahora parecía una jaula demasiado ajustada. Vamos a establecer algo, señor Leo. Primero, yo no he robado nada. Segundo, no estoy obligada a vaciar mi bolso a petición suya, en público, sin una orden o un abogado presente. Tercero,
Usted acaba de acusarme de un crimen grave frente a testigos, lo que constituye difamación, y difamación intencional, dado el contexto. Leo se echó a reír, una risa forzada y hueca. ¿Contexto? ¿Cuál es el contexto? Una persona negra con ropa cara en un hotel al que claramente no pertenece, siendo atrapada con objetos del hotel. El contexto es claro. La gente como usted siempre intenta... Me interrumpió la frase. No porque yo gritara, sino porque mi mano fue directamente a mi bolso. Él se inclinó, esperando ver un bolígrafo con el logo de Sterling & Co. o el pequeño cuadernillo de notas. Yo saqué una carpeta de cuero negro, rígida y pesada, marcada discretamente con mis iniciales. La puse sobre la mesita auxiliar de mármol del lobby. El sonido fue seco, decisivo. Vamos a cambiar el foco de su investigación, señor Leo. Usted está tan seguro de mi supuesta infracción de 10 diandier que está dispuesto a arriesgar su carrera. Eso es admirable. Pero yo soy una mujer de negocios. Cuando me enfrento a una amenaza legal, no saco un recibo. Saco el número de mi abogado, o algo más interesante. Abrí la carpeta lentamente. Leo se acercó, curioso a pesar de sí mismo. Los huéspedes se inclinaron ligeramente para ver mejor. De la carpeta no saqué papeles de la compra del hotel. No todavía. Saqué un solo folio perfectamente doblado. Era una copia impresa de un documento con membrete corporativo, sellado y notariado. Lo desdoblé y lo dejé caer suavemente sobre la superficie pulida, justo enfrente de Leo, asegurándome de que pudiera ver la fuente de 12 puntos sin tocarlo. «¿Este documento?», dije, señalando el encabezado que llevaba el logo de una importante firma de capital privado en Nueva York. «Es un acuerdo de confidencialidad que mi equipo legal me hizo firmar hace un par de semanas». Leo frunció el ceño. Leí su pensamiento. ¿Confidencialidad? ¿De qué está hablando esta mujer? Mire la sección C, párrafo 4. Estipula una cláusula de no divulgación sobre mis actividades de adquisición durante los últimos 6 meses. Si usted me fuerza a violar ese acuerdo, revelando quién soy y por qué estoy aquí, las penalidades contractuales son elevadas. Muy elevadas. Leo se rió de nuevo, pero esta vez fue más un jadeo. ¿Cree que me va a asustar con jerga legal? No me importa quién sea usted. ¿Es una ladrona? No, señor Leo, usted no entiende. Yo no soy una simple huésped. Soy Amara Johnson, y la única razón por la que estoy en el lobby de un hotel que está a punto de ser adquirido es porque yo soy la ejecutiva principal encargada de la transición. La mentira a medias era deliciosa. Yo no era solo la ejecutiva. Yo era la compradora principal. Pero ese detalle se lo guardé para después. Por ahora, el miedo al grande era suficiente. Leo se puso pálido. La acusación de robo ahora colgaba en el aire, ya no dirigida a una persona anónima, sino a una ejecutiva principal, involucrada en una transición. Eso significaba millones. Eso significaba el riesgo de sabotear un trato. Eso es imposible. Usted no estaba en ninguna de las reuniones de planificación. Los ejecutivos de Sterling vienen la próxima semana. ¿Cree que los nuevos dueños permiten que se les robe papelería en el lobby? Piénselo, Leo. ¿Por qué demonios iba a robar una mujer que maneja capital de inversión los materiales más baratos de su hotel? El guardia de seguridad miró a Leo, luego a mí. El guardia estaba buscando una orden. Llámele a mi abogado si quiere la verdad. Su nombre es David Chen. Él le dirá que la humillación pública que usted acaba de infligirme va a costarle a su cadena de hoteles una demanda por daños y perjuicios que superará el valor de su sueldo anual por lo que le queda de vida. Leo se acercó y miró el documento de cerca.
sus ojos tratando de descifrar el nombre de la firma de abogados. Esto es un montaje, una mentira para evitar la justicia. Seguridad. Llévesela a la oficina trasera, ahora, antes de que la policía llegue. Su voz se había vuelto frenética. Él estaba doblando la apuesta, ignorando la evidencia profesional y optando por la fuerza física. Era su última, desesperada oportunidad para demostrar que tenía razón y que yo era la que estaba equivocada. Si me arrastraban a una oficina, él podría decir que la situación fue manejada internamente, lejos de los ojos de los huéspedes. El joven guardia de seguridad se movió, esta vez con más resolución, y extendió la mano hacia mi brazo. En ese instante, supe que Leo había cruzado el último límite. Había elegido la violencia sobre la razón. Había elegido la humillación sobre la diligencia debida. Me adelanté medio paso, retirándome del alcance del guardia, pero sin retroceder. «No me toque», ordené. Abrí mi bolso una vez más. Esta vez, la mano no buscó el documento de confidencialidad. Buscó el otro. «Está bien, Leo. Quiere saber exactamente quién soy. Quiere que revele la información confidencial que mi cadena rival me pagó millones para ocultar. Lo haré. Pero que quede claro. Usted lo forzó. Usted lo exigió». Dejé la carpeta de cuero en el suelo y saqué un juego de documentos grapados, gruesos, con un sello de agua que brillaba bajo la luz del candelabro del lobby. La portada era sencilla, pero su contenido era dinamita pura. Leo me miró con desprecio, furioso, convencido de que iba a sacar una chequera falsa o una credencial vencida. La ejecutiva me acusó de robo, dije, mi voz ahora resonando con una frialdad glacial que dominó el espacio. Justo ahí, frente a todos, y yo, Amara Johnson, estoy a punto de entregarle la verdad que va a costarle mucho más que su trabajo. Sostuve el documento en alto, con la luz cayendo directamente sobre el título en negrita. El guardia se detuvo por completo. Los huéspedes se pusieron de puntillas. Era el momento de la verdad, el instante en que el mundo se invertiría por completo, el momento en que la humillada se convertiría en dueña. Pero no se lo mostraría a él primero. Me dirigí a la persona más cercana que me había mirado con lástima, una mujer mayor de cabello gris que cubría su boca con la mano. «Disculpe, señora», le dije a la mujer. Tomé aire. Estaba a punto de exponer el secreto de meses de negociaciones. Leo se acercó para intentar arrebatarme los papeles. Yo fui más rápida. Di un paso atrás y con un movimiento teatral y deliberado extendí la primera página ante sus ojos. Él leyó el título y el nombre del comprador. Su rostro se vació por completo. Todos los colores se drenaron de su piel. La orden de compra ejecutiva, el documento que confirmaba la adquisición total de Sterling & Couture Hotels. Y mi nombre, Amara Johnson, no como ejecutiva de la transición, sino como la CEO del fondo de inversión que acababa de cerrar el trato por $1.000 millones. Yo era la dueña. O lo sería al final del día. Leo tropezó hacia atrás, como si yo le hubiera dado un puñetazo físico en el estómago. Usted no puede ser», tartamudeó. «Oh, sí puedo, Leo. Y ahora que sabe quién soy, la acusación de robo de una pluma de $10 se vuelve aún más interesante». Su pánico se convirtió en terror puro cuando mi mirada se endureció. La justicia, aunque lenta, no sería ciega esta noche. Aún quedaban decisiones por tomar, muchas, y ni siquiera había empezado la llamada. Viviana se quedó inmóvil. Sus labios se movían sin emitir sonido. El documento de transferencia de propiedad, con sellos y firmas en tinta azul real, parecía arder sobre el mostrador de caoba. La expresión en su rostro pasó de la altivez al terror más crudo. Ella sabía lo que estaba viendo. No era una falsificación,
Era la orden de compra ejecutada, cerrada y sellada del Hotel Grand Majestic, por parte de Helios Group, mi grupo. Esto es un error, logró articular, con una voz que sonaba rota, como si se hubiera tragado arena. Ella se inclinó, buscando algún detalle, una letra pequeña que desmintiera la realidad. Quería creer que yo, la mujer negra a la que acababa de acusar de hurto en público, era una estafadora de poca monta. Pero la realidad la golpeaba en mayúsculas. «No hay error, Viviana», respondí. Usé su nombre por primera vez, y el sonido resonó con una autoridad que no había ejercido hasta ese momento. Mi tono era bajo, casi aburrido, pero cortante como el hielo. Viviana, el Grand Majestic es oficialmente parte de Helios Group desde las 9:00 am de esta mañana. Y, como usted acaba de presenciar, mi primer acto de gestión es una evaluación in situ de la cultura operativa. Ella palideció. Comprendió el alcance total de la situación. Yo no era una visitante molesta. Yo era su dueña, su empleadora, y acababa de fallar en la prueba más básica de todas. El jefe de seguridad, el hombre corpulento que me había mirado con desconfianza, se acercó tímidamente, con las manos temblando. «Señora, discúlpeme, yo no sabía...». Levanté una mano para silenciarlo. El problema no era él, sino la cultura de la que Viviana era exponente, la cultura que asumía que el traje era robado, que las joyas eran prestadas, que la ejecutiva de piel oscura solo podía estar en el lobby como empleada subalterna o criminal. La ejecutiva del hotel, que acaba de acusarme de robo, delante de huéspedes y empleados, se llama Viviana, declaré, mirando directamente al jefe de seguridad. Su trato hacia el cliente es inaceptable. Su prejuicio es una responsabilidad legal para esta cadena. Viviana comenzó a llorar en silencio, tratando de esconder su rostro detrás de sus manos. Intentó murmurar una disculpa, que había sido la presión, que había sido un mal día. No le di espacio para excusas. Yo había vivido demasiados malos días causados por la misma ceguera intencional. Jefe de seguridad, continué ignorando el sollozo de Viviana. Comuníquese con el Departamento de Recursos Humanos. El acceso de la señora Viviana al sistema debe ser revocado inmediatamente. Sus pertenencias deben ser recogidas de su oficina bajo supervisión. Ella levantó la cabeza, suplicando con la mirada. «Por favor, no. He trabajado aquí por 10 años. Haré lo que sea. Lo siento mucho, de verdad. Fue un error horrible». La detuve con una sola mirada. Había dolor en mi pecho, no por la venganza, sino por el recuerdo de cada vez que había tenido que tragar este mismo tipo de veneno. Tuviste tu oportunidad de hacer lo correcto hace 20 minutos, Viviana. Te pregunté si estabas segura de tu acusación. Elegiste la ofensa y el desprecio. En Helios Group no hay espacio para la discriminación flagrante. Cero tolerancia. La palabra cero flotó en el aire pesado. Era la justicia que siempre había deseado presenciar. Una justicia limpia, profesional, sin gritos, solo con el peso de la ley y el poder financiero. Di la vuelta, dándoles la espalda. No quería ver su salida humillante. Ya había visto suficiente. El propósito no era deleitarme en su caída, sino eliminar el tumor que infectaba el servicio. El jefe de seguridad, ahora totalmente sumiso, dio órdenes por su radio de mano. Escuché cómo escoltaban a Viviana, sus tacones resonando mientras era retirada del lugar que consideraba su reino. Me quedé de pie en medio del lobby, donde momentos antes me habían tratado como una amenaza pública. El Botones, el joven que había presenciado todo, se acercó a la distancia, lentamente, con la cabeza baja, sosteniendo el periódico que yo había estado leyendo. «Disculpe, señora, su
Su periódico me lo ofreció, sus ojos llenos de una mezcla de admiración y miedo. Gracias, dije, tomando el periódico. Su mano rozó la mía. Me alegro, murmuró, casi inaudible. Me alegro de que les haya pasado a ellos. Su comentario me dio más satisfacción que la destitución en sí. Él había visto la injusticia y había presenciado la corrección. En ese momento, la pesada puerta de cristal del hotel se abrió de nuevo. Entraron 4 personas. Mi equipo legal, los que debían haber estado aquí hace media hora para la reunión de transición. Detrás de ellos venía Tasha, mi asistente personal, que me miró con una mezcla de preocupación y una sonrisa casi imperceptible. Ella había estado esperando este momento, sabiendo la humillación que yo a menudo enfrentaba. «Adriana», dijo Tasha, manteniendo la calma, viendo la tensión en el aire. «El equipo legal de Majestic ya está en la sala de juntas». «Excelente», dije, enderezando mi chaqueta. «Diles que daremos un pequeño paseo por el lobby primero». Miré a mi equipo legal. Eran 3 hombres y una mujer, todos impecablemente vestidos, todos listos para la guerra financiera. «Antes de ir a la sala de juntas y firmar los documentos de transferencia administrativa», les dije, con una seriedad que no admitía réplica, «van a conocer el rostro del personal y van a asegurarse de que cada empleado de esta cadena entienda una cosa. Los días de prejuicio e intolerancia terminaron». Comencé a caminar hacia el ascensor principal. El jefe de seguridad estaba parado cerca, pálido y sudoroso. «Jefe de seguridad», dije sin detenerme. «Sí, señora CEO. Quiero un informe detallado de las políticas de acoso y discriminación que estaban vigentes en esta cadena. Lo quiero en mi escritorio antes del final del día. Tendremos una reunión de personal a primera hora de mañana». Entré en el ascensor. Tasha presionó el botón para el piso ejecutivo, el piso que ahora era mío. El silencio en el ascensor era denso. Mi equipo me miraba, sabiendo que yo no era solo una ejecutiva, sino una ejecutiva con una misión personal. Sentí el peso de la mañana. No era solo la compra de un hotel, era la corrección de 1 millón de microagresiones pasadas. Pero el trabajo real apenas comenzaba. La batalla por la cultura era mucho más larga y agotadora que la batalla por el balance general, y ahora tenía un imperio que limpiar. La puerta del ascensor se abrió, revelando la opulencia tranquila del piso ejecutivo. Un nuevo desafío me esperaba, pero esta vez yo estaba en mi propio terreno, y tenía el poder de cambiar las reglas. Solo quedaba un cabo suelto: la reunión con los antiguos dueños, los que habían vendido la cadena. Ellos también merecían una pequeña revelación, una última sorpresa. Pero eso sería en la sala de juntas, y la humillación sería aún más pública. Patricia no pudo sostener la carpeta. Se le resbaló de los dedos temblorosos y cayó al mármol pulido del vestíbulo. El sonido fue un clac resonante, un disparo final en medio del silencio absoluto. Ella no miraba el suelo. Sus ojos estaban clavados en mí, o mejor dicho, en el documento que yo aún sostenía en mi mano derecha, el resumen ejecutivo de la transacción. Ella no había comprendido la escala hasta que vio mi nombre, Amara K. Sterling, y la cifra, los dígitos que certificaban la compra total de The Grand Lux Holdings. La palidez de su rostro era casi dolorosa de ver. Había pasado de la arrogancia roja a una blancura cadavérica. «No puede ser real», susurró, su voz rota, apenas audible. «Es real, Patricia», respondí, mi voz firme, sin fluctuaciones. No había espacio para la rabia, solo para la verdad. «Su cadena de hoteles ahora pertenece a Sterling Global, y la mía es la firma en la orden de compra». Me giré, enfrentando a los 2 guardias de seguridad que aún me bloqueaban. Ellos se miraron, inseguros.
Ya no seguían las órdenes de Patricia. Buscaban una nueva autoridad. Señores, dije, utilizando el tono que usaba en las salas de juntas, un tono que no permitía debate. Su turno de servicio termina en 2 horas, según el cartel. Por favor, vuelvan a sus puestos normales. El equipaje ya no es un problema de seguridad, es de su nueva CIO. Los guardias se apartaron de inmediato, como si el mármol bajo sus pies les quemara. Patricia intentó recuperar la compostura, su mente desesperadamente buscando una excusa, un salvavidas. Señora Sterling, yo pensé... Fue un malentendido. Usted entró muy rápido y... La corté, levantando solo un dedo. No tenía que gritar. El silencio forzaba a todos a escuchar mi calma. No hubo un malentendido, Patricia. Hubo un juicio. Hubo una suposición basada, aparentemente, en mi color de piel y en que no llevaba un vestido de gala. Usted asumió que yo no podía pagar. Asumió que yo tenía que robar. Mis palabras eran lentas, cada una pesando 1 tonelada. ¿Sabe por qué estaba aquí hoy, Patricia? ¿Por qué no envié a mi equipo de auditoría? Ella negó con la cabeza, aterrorizada. Estaba aquí para hacer una última verificación de la diligencia debida. Quería sentir el pulso de la operación. Quería asegurarme de que la promesa de hospitalidad de The Grand Lux se cumpliera a nivel de suelo. Mi mirada se endureció. Lo que encontré fue que el corazón de esta operación está podrido por el prejuicio. Y eso no es algo que mi corporación pueda tolerar. Saqué mi teléfono del bolsillo, pero no lo elevé para tomar una foto humillante. Lo usé para enviar una orden que se distribuyó al instante entre mi equipo legal y el equipo de recursos humanos del hotel. Patricia, dije, utilizando su nombre por última vez como una empleada. A partir de este momento, usted está suspendida con efecto inmediato. Su credencial de acceso queda desactivada. Un equipo de mis asesores legales se dirigirá a la oficina de su superior en 1 hora para finalizar los trámites de su despido. Ella jadeó, llevándose una mano a la boca. No puede hacerme esto. He trabajado aquí por 15 años. Es mi vida. Su vida y sus años de servicio no le dan derecho a pisotear la dignidad de un huésped o potencial socio de negocios, repliqué. Usted hizo una elección. Una mala elección. Y en los negocios, como en la vida, las malas elecciones tienen consecuencias. Me dirigí a los guardias, que esperaban ansiosos por una orden. Señores, acompañen a la señora Patricia a su oficina. Ella tiene 10 minutos para recoger sus efectos personales. Luego, escolten a la señora fuera de la propiedad. Por favor, asegúrense de que el proceso sea profesional y silencioso. Patricia intentó argumentar, susurrando excusas, apelando a los pocos huéspedes que observaban la escena con una fascinación silenciosa. Pero los guardias, actuando con una eficiencia recién descubierta, la tomaron con suavidad de los codos y comenzaron a moverla hacia la parte trasera del vestíbulo. Mientras se alejaba, sus ojos se encontraron con los míos una última vez. Eran ojos llenos de súplica y resentimiento. Ella había perdido el control total. Había perdido su carrera, su poder, por 10 minutos de racismo innecesario. Me quedé de pie en el centro del vestíbulo, que ahora se sentía inmensamente grande. Los empleados, que antes me miraban con sospecha, ahora me miraban con una mezcla de terror y un respeto que yo no había pedido, pero que había sido ganado con creces. El silencio que siguió a la partida de Patricia era diferente al silencio anterior. Este no era tenso, era reverencial. Podría haberme ido en ese momento. La justicia estaba servida. Mi punto, defendido. Pero el negocio no terminaba ahí.
La razón por la que había luchado tanto por esta adquisición iba más allá de un solo gerente racista. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi abogado principal. Señora Sterling, la junta directiva de The Grand Lux acaba de recibir la confirmación de la transferencia de fondos. Están listos para la reunión final. Todos están esperando su llamada. La junta directiva. Los hombres y mujeres que habían dudado de mí en cada paso. Los que pensaron que mi origen, que mi color, que mis medios no eran suficientes para manejar una cadena tan prestigiosa. Ellos habían apostado a que yo fallaría en asegurar la financiación, que la compra no se concretaría, que yo no era apta para este nivel de poder. Ahora tenía que ir a esa última reunión. Tenía que sentarme en la mesa virtual, donde el poder se confirmaba, y firmar los cheques que oficializaban su fracaso y mi triunfo. El lobby estaba en calma. Mi equipaje seguía junto a la columna de mármol. La humillación había terminado. Pero la victoria corporativa completa, la que aseguraba que la justicia sistémica comenzara a implementarse, esa aún no había terminado de escribirse. Faltaba una última firma, y yo iba a ser quien la pusiera. Mónica retrocedió 3 pasos lentos. Sus ojos pasaron del sello dorado de mi corporación, Phoenix Global, a mi rostro. El movimiento de su cabeza era espasmódico, como si su cerebro se negara a procesar la caligrafía que confirmaba la adquisición total de Sterling Resorts. Esto es imposible, masculló. Su voz no era el tono autoritario de antes, era un chirrido roto. Los 2 guardias que hasta hacía un minuto se preparaban para sujetarme, se quedaron inmóviles. El jefe de seguridad, Jorge, se inclinó para leer la línea crucial. Autorización de cierre y transferencia de propiedad. Ejecutiva de operaciones, Elena Toussaint. Me dirigí a ellos, pero mis palabras eran exclusivamente para Mónica. ¿Sabe, Mónica? Yo estaba dispuesta a dejar que los abogados lo manejaran de forma discreta mañana. Pero usted insistió en el drama. Usted insistió en la humillación pública. Me apoyé en el atril con total calma. Usted insistió en que una mujer negra, que parece tener más que usted, solo podría haberlo obtenido robando. Mónica abrió la boca para protestar. El pánico era ahora una marea visible en su rostro. Yo tengo derecho a llamar a Torres. Él es mi jefe. El señor Torres era su jefe. La corregí con suavidad. Pero el peso de la frase era atronador. Su antiguo jefe vendió la cadena hace 48 horas. Yo acabo de tomar posesión, y mi primera decisión como propietaria de Sterling Resorts es esta. Mire a Jorge. Jorge, quiero que acompañe a la señorita Mónica fuera de esta propiedad. Ahora mismo. Está despedida. Despido justificado por insubordinación, abuso de autoridad, calumnia grave y discriminación racial documentada en este mismo lobby. El silencio fue absoluto. Se podía escuchar el tintineo de un vaso en la barra lejana. Mónica, finalmente, explotó. No puede hacerme esto. Yo soy la gerente principal. Usted era la gerente principal, repliqué levantando una ceja, y le ruego que no haga más escándalo. Ya ha arruinado mi presentación ante la prensa. Jorge, entendiendo la gravedad de la situación y quién sostenía ahora las riendas, tomó una decisión rápida. Asintió, le hizo una seña al otro guardia y se acercó a Mónica. Señorita Mónica, por favor, acompañe. Ella forcejeó, primero verbalmente. Juró que me demandaría, que esto era ilegal. Sus amenazas eran el último suspiro de su poder. Un poder basado en el prejuicio. Haga lo que deba, le dije mientras la escoltaban hacia los ascensores. Pero la próxima vez que vea a una mujer negra con un traje de $5.000, asuma que es la dueña. Le ahorrará problemas y le salvará la carrera. La vi desaparecer. El aire en el lobby
Se sintió instantáneamente más limpio, más libre. Los empleados se me acercaron. Había camareros, recepcionistas, personal de limpieza. Todos los que Mónica había tratado con desdén o miedo. «Señorita Toussaint», dijo un joven con uniforme de botones. «Gracias. No sabe lo difícil que era trabajar aquí». Sonreí, un cansancio profundo instalándose en mis huesos. Ahora será diferente. Subí a la suite ejecutiva. Mi equipo legal me esperaba, habiendo escuchado toda la conmoción por el teléfono. «Una entrada triunfal, Elena», dijo mi abogado, con una risa nerviosa. «No fue una entrada triunfal», corregí, mientras me quitaba los tacones. «Fue una declaración necesaria. No podemos comprar solo los activos. Tenemos que desmantelar la cultura del desprecio». Media hora más tarde, me senté sola en la oficina que había sido de Mónica. Era una oficina con vistas a toda la ciudad. Llamé a mi madre. Necesitaba ese anclaje. «Mamá, ¿recuerdas ese vestido que llevaste a la boda de la tía Clarisa? El blanco y dorado». «Claro que sí, mi amor. ¿Qué tiene que ver?» «Una mujer, hoy, me acusó de haberlo robado. Me miró y asumió que mi éxito era un crimen». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Y qué hiciste, mi niña?» «Le enseñé el recibo, mamá. Un recibo muy grande. Le enseñé los papeles de propiedad. Y ella tuvo que verlo. Tuvo que ver que la dignidad siempre gana cuando tienes el poder de respaldarla». Mi madre suspiró. Un sonido de alivio que venía de décadas de saber lo que se sentía ser juzgada. «Eso es todo lo que podíamos pedir». Colgué. Me levanté y miré por el ventanal. Recordé la niña que se escondía de los coches de policía en el barrio. La adolescente que siempre tuvo que probar 3 veces su inocencia en la escuela. Esa niña ahora era la dueña de la torre. La verdadera justicia no era solo despedir a Mónica. Era saber que cada vez que ella encendiera las noticias económicas o buscara trabajo en la industria hotelera, vería mi nombre. Vería que el complejo de hoteles que ella pensó que la hacía poderosa ahora era mío. Y yo me aseguraría de que el legado de este día fuera un cambio estructural, no solo una anécdota. Mi asistente entró. «Señorita Elena, el antiguo dueño, el señor Torres, está pidiendo una videollamada urgente para ofrecer disculpas personales. Y la prensa está preguntando si habrá despidos masivos». Me ajusté el traje. Ya no era un uniforme, era una armadura. «Dile al señor Torres que puede enviarme un correo electrónico. Y en cuanto a la prensa, diles que mi primera orden ejecutiva será triplicar el presupuesto de capacitación antidiscriminación y establecer un nuevo fondo de becas para estudiantes de color en administración hotelera». El Ericeonia Hotel acababa de cambiar de manos, pero yo acababa de empezar a cambiar las reglas del juego, y la dulce sensación de esa victoria era el mejor servicio a la habitación.